Y es una declaración poderosa a la cual yo le tengo especial cariño, se lo he dicho en diferentes ocasiones: y determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Quién me recuerda qué texto es ese de la Escritura? Job 22, 28. Lo ponemos en pantalla. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Explicamos la semana pasada el significado de ese texto y tratamos de hacer aplicaciones pertinentes del mismo. Y obviamente, mis hermanos, nada que vale la pena conseguir alcanzar o hemos alcanzado, conseguido en esta vida, se ha logrado sin determinación. En cualquier ámbito de la existencia, en los negocios, en el estudio, en el hogar, en el matrimonio, en los deportes, la determinación es fundamental para definir un objetivo y esforzarnos en alcanzarnos. También piense por un momento, hay cosas en nuestras vidas que no hemos alcanzado, buenas cosas que pretendimos en el pasado hacer, y no las tenemos aún porque quizás nos ha faltado determinación. Y yo soy el primero, mis hermanos, que reconoce que quizás yo podría haber estado en otra posición de cosas en la vida en ciertos temas, y reflexiono y veo al pasado y digo, es que me faltó determinación, me faltó esfuerzo, claudiqué en cierto momento del camino. Así es que, mis queridos hermanos, pensemos durante esta serie en esas cosas que podemos determinar al inicio del año, que podemos cambiarlas, que pueden ser diferentes. Algún asunto personal que me haga ser una mejor persona. Algún asunto en alguna área de mi vida, repito, negocios, escuela, familia. 2, 3 cambios. No sea muy ambicioso todavía, séalo siempre, pero por ahora piense, si yo cambiase esta actitud, creo que las cosas cambiarían, por ejemplo, en mi matrimonio. Si yo fuera más disciplinado, por ejemplo, en mi horario, mi puntualidad, es muy probable que consiguiese más cosas ya en mi trabajo, ya en mi empleo. Si fuera más determinado en ser disciplinado para aprender las asignaturas que me toca estudiar en esta etapa de mi vida como estudiante, creo que obtendría mejores notas y avanzaría mejor. Es decir, usted trate de aplicar en su propia vida personal. Identifique algún tema, 2, máximo 3, es mi sugerencia, donde usted diga, no hay duda, aquí necesito cambiar, aquí necesito crecer, aquí necesito avanzar, y las cosas, estoy seguro, si me enfoco en ese cambio, serán diferentes, serán mejores. Alguien acuñó esta frase sencilla, simple, la has leído de una otra manera y es verdad: si cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno. ¿Recuerdas aquella simple, sencilla ilustración de aquel maestro que llegó con los niños de primaria y les dio paquetitos de piezas de rompecabezas y les dio la indicación de que armaran con esas piezas de rompecabezas un mapamundi, donde estaban los países, ríos, montañas, nombres de capitales, etcétera? Y ahí están los niños elaborando su rompecabezas, y el maestro calculaba que iban a tardar 1 hora por lo menos, cuando se sorprende que en 5 minutos un niño levanta la mano y dice, yo ya lo armé, maestro. Pero ¿cómo le hiciste?, le pregunta, y dice, bueno, muy sencillo, porque detrás, al revés de cada pieza de rompecabezas, observé que había una parte del cuerpo humano, un ojito, una oreja, una mano, un brazo, una pierna, y entonces lo que hice fue construir a un hombre, construir una persona, cada pieza en su lugar. Volteé el rompecabezas y automáticamente el mapamundi estaba armado. Y acá hay una lección sencilla pero trascendente, que si nos armamos bien nosotros, si nos construimos bien nosotros, si nos transformamos en mejores nosotros mismos con la gracia del Señor, el entorno, lo que nos rodea, tenderá por supuesto también a ser mejor. La semana pasada, recuerda que hablamos de los 3 componentes de la determinación. A ver, una pruebita al grupo. La determinación no solamente es un impulso, una decisión, tiene 3 componentes muy claros. Número 1, establecer objetivos, metas claras, precisas. Número 2, decidir, tomar la decisión firme. Y el número 3, perseverancia. Alguien propuso esta idea. ¿Cuántos casados sabemos ahora en esta reunión y en la transmisión? Levanten la mano, por favor.
Le voy a hacer una pregunta con jiribilla, como decimos. ¿Qué es lo que sostiene la permanencia de un matrimonio? ¿Qué es aquello que permite que el matrimonio progrese, avance y llegue hasta el término que Dios quiere? Espéreme tantito. ¿El amor o las promesas? ¿El amor o el pacto hecho con votos, con promesas? Piénselo por un momento. Alguien obviamente, el amor, porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, etcétera. Pero el amor a veces es voluble, cambiable, el amor muchas veces humano es convenenciero. Entonces yo pienso que lo que sostiene primordial y primariamente un matrimonio es las promesas, los votos. Y en tiempo de crisis, ser firme y determinante para honrar esas promesas hasta que la muerte nos separe. Por eso yo comprendo cuando dijimos hasta que la muerte nos separe, hay quienes, hombres, mujeres, varones, señoras, casadas, casados, dicen: Señor, o te la llevas o te la mando. Yo entiendo eso, por supuesto, pero son los votos, es la determinación lo que sostiene todos los proyectos, mis hermanos. Bueno, te he propuesto en estos días que definas, lo vuelvo a repetir porque si no esto no tendría sentido, si no sigues mi sugerencia, de que identifiques 1, 2, 3 temas en los cuales puedes cambiar, debes cambiar y así aspires a un cambio, sí de ti mismo por supuesto, pero de todo tu entorno. Así es que también le anticipé la semana pasada que yo le voy a proponer en estos domingos cosas que yo he determinado cambiar al inicio del año, porque he visto consecuencias negativas de no ser determinante en forma bíblica acerca de esas cosas. Y hoy voy a empezar a hablar o hablaré de el uso de la boca, el uso de las palabras. Así es que el tema de hoy es el poder de nuestras palabras, el poder de nuestras palabras. No hay duda. Una de las cosas más importantes que refiere la Escritura es acerca del uso de nuestras palabras, de nuestra boca. Baste un inicial ejemplo bíblico sobre la importancia de nuestra boca, de nuestras palabras. Vamos a ir por favor a Santiago, capítulo número 3, versículo 1 al 6. Santiago 3, 1 al 6. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Diga conmigo, por favor, al que está a su lado, dígale otra vez: el pastor va a hablar de ti. Porque todos ofendemos muchas veces, pero, el pero lo enfatizo yo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El que domina y controla su boca, obviamente con la inspiración del Espíritu Santo, domina todo su ser. Esta declaración, mis hermanos, es impresionante. He aquí, y pone ejemplos, el autor Santiago ilustra el poder de la boca y específicamente de la lengua. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Entonces la boca o la lengua, las palabras son como el freno que controla a los caballos. Entonces, ¿cuánta fuerza tiene un caballo? Pues mucha. Pero hay un elemento pequeño, relativamente pequeño, que puede controlar esa fuerza para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo del caballo. Miren también las naves, se refiere a los barcos, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, observe, son gobernadas.
esas grandes naves con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces está el capitán del navío que tiene el control del timón y según conduzca el timón, en ilustraciones la boca, la lengua, las palabras, así irá la nave. Siguiente ejemplo, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la historia reciente en California nos muestra una vez más el poder de un pequeño fuego, cómo puede incendiar grandes cantidades de terreno. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Aquí está otra ilustración de la lengua. Es veneno la lengua. Ahora sí, ayúdeme por favor, dile que está a tu lado. Ahora sí no hay duda, el pastor está hablando de ti. El mal uso de las palabras envenena, mis hermanos, e inflama, aquí viene otro, e inflama la rueda de la creación, siguiendo la ilustración del fuego, y ella misma, la boca, es inflamada por el infierno. Entonces nuestra boca, ya de entrada estos textos me dicen, o mi boca está conectada al Espíritu Santo y guiada por el Espíritu de Dios y por el dominio propio, restaurado por el Señor de mi propia persona, valga la redundancia, o mi boca está dominada, influenciada por una terrible fuente que es el infierno. Me gusta leer el versículo 6 en la Nueva Versión Internacional, por favor. Fíjese, aquí aclara algo bien interesante. De Santiago 3:6, en la Nueva Versión Internacional leemos: también la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno. Pero esa frase es impresionante, la que sigue: prende fuego a todo el curso de la vida. Por lo tanto, no es una exageración que la forma en cómo hablamos determina en gran medida mi destino. Determina en gran medida no solamente mi estado emocional, espiritual, sino cursos de acción en mi existencia. Así es que no hay duda que la Escritura refiere la importancia del uso de la boca, de las palabras, y es hermoso encontrar en la Escritura tantas alusiones, algunas positivas, otras negativas en cuanto al uso de la boca, y usted va a encontrar términos en la Escritura como lengua, labios, habla, palabras, dichos, voz, todos son sinónimos. En Proverbios 18:21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama su forma de hablar, el que cuida sus palabras, esta persona va a cosechar buenos frutos. Otro texto que alude al poder y trascendencia del uso de las palabras: Salmos 34:12 y 13. Salmos 34:12 y 13. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Bueno, un hijo y una hija de Dios obviamente diría: yo quiero ser ese, la vida de Dios, yo la quiero. Muy bien, y fíjense cómo el primer consejo en este salmo es el uso de la boca. Pues guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, y habrá otras cosas por hacer para ver el bien de Dios. Pero inicialmente a mí me llama la atención, como estoy seguro usted también, que el consejo en este salmo es: lo primero que debes cuidar es tu boca, tus dichos, tus palabras. Hoy hablaré de dos ideas nada más. Número uno, ¿cómo afecta a mi propia persona mi vocabulario? ¿Cómo me afecto yo mismo con mis palabras? Y número dos, ¿cómo afectamos a otros con nuestras palabras? ¿Será posible, mis hermanos, que haya un impacto positivo o negativo de las palabras que salen de mi boca? Por supuesto que sí. La experiencia lo ha demostrado, pero la Biblia claramente lo enseña. Voy a hacer una observación muy importante, muy pertinente. No estoy hablando de confesión positiva, una doctrina falsa, errónea, que surgió por ahí de los años 60 en el cristianismo en los Estados Unidos, y enseñaban estos, entre comillas, maestros de la palabra, que lo que hables, decretes con tu boca, eso tiene que ocurrir.
Pues eso tampoco es cierto, mis hermanos. Una persona, por supuesto, llena del Espíritu Santo, guiada por el Señor, si Dios le mueve a decir una palabra, esa palabra se tiene que cumplir, porque no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Pero las palabras de nosotros no tienen tal poder de crear cosas, mis amados. Eso solamente es prerrogativa de uno y uno solo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy hablando de esa idea de lo que se llama la confesión positiva. Pero lo que sí es verdad, mis hermanos, es que la Biblia es contundente en advertirnos y darnos consejos sabios a propósito del uso de nuestras palabras. Lo que yo me digo a mí mismo, claro, lo acabamos de ver en Santiago capítulo 3 versículo 6, determina mi calidad de vida y algunos aspectos de mi destino. No siempre las cosas nos va bien en la vida, a ninguno de nosotros. No siempre las cosas resultan como quisiéramos, en la salud, en las finanzas, en todos los temas de la existencia, aún en el estado de ánimo. Y cuando las cosas no van bien, a lo mejor ese es un problema solamente mío, ¿eh? Y yo le he dicho muchas veces, ore por su servidor. Es posible que no tenga nada que ver con usted, pero a lo mejor sí. Cuando las cosas no van bien, no resultan como yo deseo, empieza un monólogo interno y pensamos, he orado mucho y Dios no me responde. ¿Qué problema tendré? Porque veo que a otros sí le responde y a mí no. Y empezamos a pensar cosas como, las cosas se pondrán peor. Creo que no lo voy a hacer, menos en esta etapa de mi vida. Me equivoco y me lo merezco. ¿Quién me manda? Bruto de mí. Dios bendice a otros, pero a mí no como a otros. Y entonces, ¿qué viene? Producto de ese monólogo interno, pues lógico, además de los malos sentimientos, pues viene la duda acerca de Dios, de su palabra, viene la desesperanza, viene el enojo, a veces la tristeza. Pero como de la abundancia del corazón habla la boca, no pasará mucho tiempo que esos pensamientos, ese monólogo negativo interno se empieza a expresar por medio de palabras. Y entonces todas esas cosas negativas que están por el momento dentro de nosotros, ahora se van a convertir en queja, en reclamo, en reproche, en acusación. Ya lo estamos pronunciando, ya lo estamos hablando. Entonces el impacto es mucho mayor. Y es que, mis hermanos, la comunicación verbal no solamente transmite ideas o información, transmite sentimientos, emociones, pensamientos, y los pensamientos, tarde que temprano, se convierten en conductas. Obsérvelo, por favor, si es el caso, se aplica muchas cosas de tu estado de ánimo y reacciones que tienes en la vida, instintivas algunas, pero me refiero a las negativas, de enojo, de rechazo, de hablar rudo, etcétera, etcétera. ¿No será que a través del tiempo nos hemos educado, nos hemos amaestrado para ser así porque nos hemos nutrido tanto de estas cosas con nuestros propios dichos? Es una clara aplicación de lo que advierte la Escritura. La Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces, cuando estamos hablando y profiriendo reproches, reclamos y sacando la amargura y el enojo, la frustración por medio de palabras, ¿estamos siendo guiados por la carne o por el Espíritu? Por la carne. Y otra vez, ocuparse de la carne, ¿qué produce? Muerte. Pero si nos ocupamos del Espíritu, esto va a producir vida. Ahora, observe, y esto es bien importante, ¿será que Satanás conoce nuestros pensamientos? Creo que es un misterio. Mi postura es que no. Yo creo que el único que conoce todo y es evidente es nuestro Dios. Para mí es un misterio cómo trabaja Satanás. Lo que sí es cierto, es demostrable por experiencia y por textos de la Escritura, es que Satanás es bien abusado, es bien listo, es bien observador, es muy inteligente. Y entonces él observa pues todo de mí, mis reacciones, mis rostros, mis actitudes, pero principalmente escucha mis palabras. Entonces él ya sabe cómo estoy por dentro, en mi relación con Dios y conmigo mismo y con otros y con la vida. Y entonces cuando me escucha proferir palabras negativas, ¿qué hace Satanás? Pues nada más toma eso como materia prima y empieza a vertirnos influencias negativas, consejos, que también para mí es un misterio cómo lo hace el diablo, pero lo hace.
Él tiene la capacidad de sembrarnos, y eso es bien bíblico, pensamientos negativos. Entonces nada más démosle a Satanás tantita materia con nuestras malas palabras negativas y entonces él se encargará del resto. Y yo creo que no le va a nadie bien cuando entra en este círculo negativo. Le voy a compartir algo. Esto lo obtuve obviamente en la enciclopedia moderna que es el Google, ¿verdad? Entonces dije, a ver, esto hemos leído y escuchado tanto de la famosa las neurociencias. Hay otro concepto asociado a eso, ayúdenme, la neurolingüística se dice, etcétera, etcétera. Dije, bueno, pero algunas cosas son así como filosofías medio raras. Déjenme ver si hay sustento científico acerca del uso de la boca. Ya hice una breve investigación, encontré eso, se lo comparto. Y yo creo que la investigación científica confirma lo que sabemos siempre ha sido verdad, la palabra de Dios. Dice un neurólogo de nombre Leonardo Palacios de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario en Argentina. Él afirma, cada expresión verbal, lo que hablamos, hace que se produzca una descarga emocional en el cerebro. Pero tienen más poder las palabras negativas, insultantes, que las positivas. Una palabra negativa activa una parte del cerebro que se llama amígdala, esa estructura del cerebro vinculada a las alertas, y entonces genera automáticamente malestar, ansiedad, enojo y esa clase de sentimientos. Un instituto llamado de neurociencias aplicadas, formada por neurólogos del país Perú, dicen esto: las palabras tienen un gran impacto en el cerebro. Con tan solo decir una palabra puedes lograr que tu cerebro libere estrés y ansiedad, o puedes lograr que libere felicidad y productividad. Hay diversos estudios neurocientíficos que demuestran cómo reacciona el cerebro a los segundos después de decir una palabra. Cualquier palabra negativa que se utilice hará que nuestra amígdala entre en alerta y mecanismos de estrés se activan, lo que provoca que el cerebro fantasee acerca de escenarios catastróficos y causan más estrés, más preocupación y más ansiedad. Esto en el futuro provocará que tu cerebro empiece incluso a cambiar tu estructura y su función. Y entonces, toda vez que escuches una palabra negativa como un no, enviarás señales a todo el organismo y por lo tanto no será coincidencia que incluso puedas tener malestares físicos. Otra porción. Eso también sucede al revés. Las palabras positivas como paz, amor, y yo añadí un Dios te bendiga, también se procesan en el cerebro. Esto se puede ver en un experimento llevado a cabo en una universidad de Europa, donde las palabras positivas que decimos activan la zona de toma de decisiones emocionales y de imagen propia. Además, se comprueba que al leer una lista de palabras negativas durante apenas unos segundos, será suficiente para generar una respuesta de ansiedad, empeorar el estado de ánimo, desatar pensamientos negativos recurrentes. Concluyo esto que estuve extrayendo de cosas que comparten neurólogos en el internet sobre el poder del habla. Un estudio realizado por neurocientíficos japoneses revela que el impacto de las palabras negativas en el cerebro es aún mayor cuando se trata, observe, de características propias, de autocrítica. Lo voy a repetir, porque hoy en este punto de mensaje estoy hablando del poder de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Un estudio realizado por estos científicos revela que el impacto de las palabras negativas en el cerebro es aún mayor cuando se trata de características propias, es decir, la autocrítica. Podemos deducir que el impacto de las palabras altera nuestra lógica, capacidad de razonamiento y procesamiento de la información. Además, las palabras negativas tienen la capacidad de influir en ritmos de sueños, apetito, etcétera.
Yo por eso creo, mis hermanos, que la bruja de Blancanieves tenía algo de razón. Espejito, espejito, ¿se acuerda? Dime, ¿quién es la más chula? ¿No es cierto? Bueno, es que esta señora quería decirse cosas positivas, quería levantarse el ánimo. Nomás que el espejito era bien satánico, bien diabólico. Y le dijo, está más bonita Blancanieves. Pero de alguna manera en el ejercicio, quizás esta señora, obviamente ficticio el asunto, quería levantarse el ánimo y escuchar palabras positivas acerca de ella. Así es que la recomendación obvia acerca de este primer asunto es esta: digámonos la verdad. Digamos la verdad acerca de nosotros. ¿Y dónde está la verdad acerca de nosotros? La fuente primaria de la verdad acerca de nosotros, mis hermanos, está en la palabra de Dios. Qué hermoso es que nuestros seres queridos, los que amamos, especialmente nuestros padres, hablen cosas buenas de nosotros, por supuesto. Pero eso no siempre ocurrirá, porque ya lo leímos en Santiago, que nosotros tenemos una muy mala condición los seres humanos. Tendemos a ofender. ¿Y cuántas veces leímos? Muchas veces. Así es que seamos los primeros en hablarnos la verdad. ¿Y qué dice la verdad acerca de nosotros? Tanto para el pueblo de Dios, para los creyentes, para los hijos y para las hijas del Señor. La lista sería, en verdad, no interminable, pero sí muy larga. Soy hijo de Dios, soy amado, soy perdonado, soy redimido, estoy en paz con Dios. Mi vida está en el dominio y control y bendición del Señor. ¿No es verdad todo eso? ¿No lo decimos con cierta frecuencia? Sí, sí lo decimos, pero a lo mejor lo decimos en un contexto controlado, favorable como este. Pero a lo mejor en la vida cotidiana y sobre todo cuando, repito, las cosas no salen bien, a veces no tenemos esa habilidad o costumbre o hábito de proferir inmediatamente una cosa positiva acerca de nosotros, sino negativa. Hoy no lo tengo, pero el Señor dice que lo puedo tener. Hoy me he caído, he fracasado. Sí, pero ¿qué dice el Señor acerca de la caída y del fracaso? Que Dios me puede volver a levantar. Yo no sirvo para eso. Pues sí, a lo mejor no sirves para eso y tus habilidades van en otra dirección, pero si Dios te dice que quiere hacer algo en tu vida a través de tu vida y no tienes los dones y las capacidades, si Dios lo dice, ¿quién tiene razón? ¿Dios o yo? Pues Dios, pero a veces nos falta fe. Era el problema, ¿se acuerda de Jeremías? Hoy te lo estoy recordando. Acompáñenme por favor a Jeremías, capítulo número 1. Mira el gran profeta del Señor, de él leemos, de él aprendemos, nos inspira su testimonio. Aparece en su propio libro, inspirado por el Espíritu Santo. Vaya rápido por favor a Jeremías capítulo número 1, a partir del 5. Jeremías 1, 5 en adelante. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, o sea, te aparté para mí. Te di antes de que nacieras, antes de que existieras en la vida terrenal. Te di ya por profeta a las naciones. ¿Qué hace un profeta? Un profeta habla las palabras de Dios. Pero dice Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. ¿Cuál niño? Pues ya era un viejorrón Jeremías, pero sí se sentía. Esa era su autoimagen, su autoconcepto. Soy niño. ¿Y qué le dice el Señor? Observe, es bien interesante la escritura cuando la meditamos con más detalle. No dice, no pienses eso. ¿Qué le dijo? No digas, no digas, porque el primero que conoce el impacto de las palabras, porque Él nos diseñó y nos creó, es Dios mismo. No digas, soy un niño, porque a todo lo que te irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Yo soy así, así me voy a morir. ¿Usted lo ha dicho?
A lo mejor y sí. Y si no lo ha dicho, a lo mejor lo ha pensado. Y como estoy seguro que sí lo hemos dicho, algunos, más pregúntele a sus seres queridos, a los cercanos, a ver si no es cierto que sí lo ha dicho. Yo soy así, y háganle como quieran. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la verdad? Transformaos. La vida cristiana en cierto sentido tiene como objetivo nuestra transformación, transformaos por medio de nuestro entendimiento, mediante la renovación del entendimiento. Por eso el Proverbio 13:3 puede bien resumir estas ideas iniciales que yo te comparto. Proverbios 13:3. ¿Lo podemos leer en voz alta todos, queridos y queridas? ¿Sí? Amén. Adelante. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En la primera parte, alma también significa vida. Entonces el que guarda su forma de hablar, guarda su vida. Así es que procuremos. Pero yo estoy hablando en esta serie de determinación, porque esto no es instintivo, mis hermanos. De hecho, como que estamos condicionados, quizás por una cultura, quizás por nuestro origen familiar, a proferir más palabras negativas que positivas. Entonces yo tengo que ser determinado y firme en dominar mi forma de hablar y ser consciente de lo que voy a pronunciar y del impacto que va a provocarme, porque estoy hablando del poder que las palabras tienen sobre mí mismo. Las palabras que yo profiero. Me gusta un poquito cómo aclara la idea ese mismo Proverbio 13:3, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice: el que refrena su lengua, fíjese ahora el verbo que añade esta versión, protege su vida. Pero el ligero de labios, ¿qué provoca? Ruina. Recuerdo, mis hermanos, se lo he compartido, que he tenido dos tiempos de depresión bien fuerte en mi vida. En una de ellas recuerdo que fue la primera, era esto cerca de unos 9 años más o menos. Es un testimonio acerca de lo que estoy hablando. Pues obviamente yo decía: Señor, pues yo soy cristiano. Señor, pues, y empezaba a yo a reflexionar la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, etcétera. Pero yo veía un futuro sombrío, muy feo. La depresión muchas veces tiene que ver con eso, que pierdes la esperanza y no ves lo que decimos, ¿verdad? La luz ni siquiera la luz en el túnel. Y bueno, un grupo de hermanos se dieron cuenta de mi condición, empezaron a orar. Pero el testimonio que le comparto es este, porque es cierto. Algo, quizás algún devocional o lecturas o reflexiones del Espíritu en mi vida, me dio una indicación muy clara. Empieza a hablar bien de tu estado, de tu condición, de tu salud, de tu esperanza, de tu futuro. Y yo empecé a veces como periquito a hablar que las cosas no iban a quedarse como estaban, que de alguna forma Dios tenía el poder para cambiarlas, que esas tristezas que me invadían y muchas veces bien diabólicas, terribles, eran mentiras de Satanás y que la verdad de Dios me llevaba en un sentido contrario, a una vida plena de satisfacción, de gozo y paz. No como meramente una aspiración genuina, porque es promesa de la palabra, sino de algo que yo, por supuesto, he experimentado a través de todo mi andar cristiano. Y yo encuentro ahí, mis hermanos, un elemento crucial y determinante que Dios usó para sacarme de ese estado. Yo empecé a hablar cosas buenas de mí mismo, obviamente de acuerdo a la Escritura, a la palabra del Señor. Y declaraciones de versículos bíblicos me impactaban poderosamente, porque recuerde el principio: la fe viene por y el oír la. Entonces, cuando yo profiero la palabra de Dios, el primero que escucha esa palabra, ¿quién es? Soy yo. Y qué interesante, el versículo se tiene que cumplir. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo agarraba la Biblia y me ponía a leerla en voz alta. Textos de la Escritura que me alentasen, que me animasen. Mis sentimientos, mi cálculo mental era negativo, pero fue la gracia de Dios. Vino una luz, un entendimiento y dije: yo voy a luchar contra eso con palabras, con declaraciones escriturales, con fe en lo que Dios dice acerca de mí.
Y Dios usó, mis hermanos, y se valió de ese ejercicio para volver a levantarme. Quizás has escuchado muchas palabras destructivas sobre tu vida dichas por otros. Algunos desde su infancia les han marcado sus seres queridos. Quizás algunos no han logrado olvidar palabras negativas que han proferido sobre ustedes. Bueno, a pesar de que hoy sabes que no son ciertas, porque eres hijo, hija de Dios, y Dios dice otras cosas acerca de ti, es posible que todavía en algunos haya dolor por esas palabras dichas sobre tu vida. Puedes seguirlas oyendo aún en tu memoria, en tu corazón. Eres tonto, eres tonta, no vas a llegar a nada, siempre te equivocas. Otra vez con lo mismo, ojalá no hubieras nacido. Yo he escuchado que gente ha dicho esto, ojalá no hubieras nacido. Bueno, no podemos controlar eso ya pasó, ya está. A veces bien registrado en nuestro foro interno. Pero lo que sí podemos hacer, está en nuestra capacidad y es prerrogativa de los hijos de Dios, es a usar bien mi boca para bendecirme de acuerdo a lo que Dios dice de mí. Eso sí lo puedo hacer. Y claro que podemos contrarrestar y muchas veces liquidar y sanar la influencia de las palabras que quizás otros profirieron sobre mi vida. ¿Le puedo platicar algo? ¿Aquí en confianza? ¿No se lo cuenta a nadie? ¿También lo de transmisión? Pero mire, mi familia es testigo de eso, por eso no lo puedo cuentear. Yo no sé usted qué opinión tenga de mí físicamente. Yo sé que es positiva, porque el amor cubre multitud de errores, ¿verdad? Pero yo no tengo problema acerca de mi físico en nada. Tengo un autoconcepto de mi físico tremendo. Ay, pastor, pues cámbiese de lentes, alguno va a decir, diga lo que diga. Pero yo respecto a mí mismo me siento tan bien toda la vida desde mi infancia. ¿Y sabe por qué? Porque mi mamá, ¿cómo me bendijo con dichos positivos? Ay, me decía güero, pues güero, ¿de dónde? Pero usted sabe, en la cultura mexicana un poquito clasista, racista, ¿no? El güero como que es, ¿no? ¿No es cierto que cuando van ustedes al mercado, güerita, 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 ¿qué le vamos a dar? Y de güerita no tiene nada la señora, pero es así como un elogio. Mi güero, mi precioso, mi inteligente, mi fuerte, mi guapo. Todos los días mi mamá me retacaba, me rodeaba de esas palabras. ¿Cómo cree que me siento acerca de mí mismo? Así me siento. Por eso cuando llegué, cuando Dios le trajo esta tremenda bendición a mi esposa, yo fui con seguridad. Yo sabía lo que portaba. Quién sabe ella qué opinaba, pero yo sí sabía lo que opinaba de mí. Oh, mi hermano, eso tan simple que le comparto es poderoso, es trascendente. Pero si tú no tuviste esa bendición como yo sí la tuve, y por estadística sabemos que no la mayoría, sino es la minoría quien tiene esta bendición, la mayoría ha sufrido de embates negativos de palabras de sus autoridades, especialmente los padres. Bueno, mi hermano, ahora eres hijo de Dios, nacido de nuevo, nueva criatura, restaurado, bendecido, santificado, redimido. Alguien diga amén, gloria a Dios, porque es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y que mi destino en Cristo, mi amado, es glorioso. Esto es cierto, lo dice el Señor. Y es glorioso, principal, cabal y completamente. También aceptemos esto, hasta que estemos en su presencia. De aquí a su presencia viviremos glorias del Señor, bendiciones del Señor, abrazos de Dios, pero también viviremos dolor y prueba. Pero ahí también, y yo creo que ahí más, sentiremos el abrazo del Padre. Alguien diga conmigo, gracias a Dios, que estoy recordando esto tan básico, tan simple, pero que he leído en la Escritura que el uso de las palabras que yo diga acerca de mí mismo determinan mi calidad de vida. El texto de Santiago dice, determina incluso tu destino. Vayamos al segundo y final punto del mensaje. El uso de mi boca afecta a los demás. El uso de mis palabras afecta a los demás. Nuestras palabras, mis hermanos, ya lo hemos venido diciendo tanto hasta este momento, claro que causan un impacto en quienes las escuchan. Porque las palabras no son solamente sonidos, van cargadas de conceptos, de ideas.
Y esto, mis hermanos, es como una pistola cargada de balas calibre 45. Porque la boca es como una pistola, ¿no es cierto? ¿Qué hace una pistola toda vez que se apunta y se dispara? Primero usted jala el gatillo, sale la bala, ya no puede hacer nada. Ya si se arrepintió, demasiado tarde. Ya la bala salió con tal rapidez que causa el impacto negativo cuando golpea. Así es la boca mal usada, las palabras malas son como esa pistola y esa bala ya no puede, ya causó el impacto. Los judíos tienen un especial, los rabinos judíos y parte del pueblo antiguo judío, el pueblo de Dios tiene un especial conocimiento del poder de las palabras. Y ellos enseñan, y no usaré esa información para no excederme en tiempo en esta hora, pero ellos enseñan, creen y enseñan que las palabras llevan un contenido determinado de poder espiritual que impactan poderosamente al que las escucha. Y es lo que dice la Biblia por todas partes. Las palabras que decimos afectan a los demás. Dice Proverbios 18:6. Los proverbios abundan en esto. Los labios del necio son causa de contienda. Puede haber muchas razones para contender con otros, desacuerdos, determinados tipos de pleitos. Pero una vez, mis hermanos, que lo llevamos al nivel de las palabras, cobra otra dimensión el conflicto. Por eso dice los labios del necio causan contienda. Su boca incita a la riña. No en balde los mexicanos somos bien inteligentes, dígame si no. Yo voy a tener que usar más palabras positivas para los mexicanos cristianos de esta congregación. Los mexicanos somos muy inteligentes. Y acuñamos una frase bien sabia. Tú la has dicho, pero a veces no nos la aplicamos a nosotros mismos más que a otro. Calladito te ves más bonito. Porque cuando hay una diferencia con alguien, una discusión, puede ser justa la cosa que está provocando el desacuerdo, pero una vez que le vamos al terreno de palabras ofensivas, duras, cobra otra dimensión el problema. Y a veces ya es bien difícil echar vuelta atrás, porque con la pistola ya se activó. Lo dice claramente quien nos hizo y nos dio una boca, mis hermanos. Proverbios 11:9. La boca del impío, Proverbios 11:9. La boca del impío, ¿me equivoqué? Parece que sí, ¿verdad? Proverbios 11:9 dice acá: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Quizás tomé otra versión. ¿Es la nueva versión internacional? Vamos a leer las dos. Bueno, aquí está primero. Gracias. NBI. Con la boca el impío, es que quería usar el verbo, identificar el verbo que utiliza esta versión. Destruye. 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 ¿A quién? A su. ¿Sabe la esencia y el significado de la palabra prójimo? Es próximo. Próximo. Te voy a decir algo bien elemental que todos sabemos. Si alguien desconocido que no tiene influencia sobre mi vida, que su presencia en mi vida es lejana y relativa y dice cosas contra mí negativas, el impacto es en verdad sin resultados. Pero ¿quién es el que tiene la capacidad de afectarme? ¿El próximo? ¿El próximo, el cercano? Es elemental. Y miren la sabiduría de la Escritura. Con la boca el impío destruye a su próximo, pero ahora el sentido positivo. Pero los justos se libran por el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios y de su palabra. Proverbios 15:4. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. Vean la figura qué hermosa. Porque Proverbios es un libro sapiensal pero poético. La lengua apacible, la lengua que prodiga paz, el shalom, la bendición de Dios. Es como un árbol
un árbol frondoso, un árbol robusto que da fruto, que siempre está verde y vigoroso. Así es la boca bien usada, es árbol de vida. Mas la perversidad de la boca, de la lengua, ¿qué hace con el espíritu de que escucha malas palabras, palabras negativas? Quebranta el espíritu, quebranta el espíritu. Estamos usando, mis hermanos, las palabras, mi boca, para edificar a las personas o para destruirlas. ¿Cómo uso mis palabras? ¿Cómo uso mi boca con otros? ¿Acaso mis palabras están llenas de bendición, de exaltación, de elogio, o son cargadas de odio, de reproche, de amargura? ¿Qué hay cuando hablo con otro? ¿Reproche, reclamo, queja? ¿O hay edificación? Las palabras, mis hermanos, son como herramientas que pueden hacer la vida mejor, pero cualquier herramienta también puede ser mal usada. Leamos Efesios 4:29, ya voy terminando. Efesios 4:29. Aquí está la instrucción para el hijo, para la hija de Dios. El Espíritu Santo hablando al pueblo del Señor a través del apóstol Pablo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué responsabilidad es hablar, mis hermanos. Qué responsabilidad es pronunciar. La palabra original en griego, que se traduce como corrompida, significa podrido, sucio. Ninguna palabra podrida, sucia salga de nuestra boca. Ninguna. Sino salgan de nuestras bocas palabras que son para edificar, para bendecir. Ahora le hago una observación. El elogio es poderoso, ¿no es cierto? El elogio es reconocer la virtud, el mérito, la cualidad de alguien y con las palabras exalzar, levantar esas características positivas. Y cuando alguien escucha, por ejemplo, una buena acción, un buen trabajo ejecutado y se reconoce y se elogia, ¿cuál es el impacto en la persona que recibe ese reconocimiento? Es positivo y lo alienta a continuar más, a hacer más y superarse, porque eso hacen las palabras. Lo contrario también opera, ¿no es cierto? Así es. Pero aquí claramente la Escritura dice que lo que hablemos debemos procurar bendiga, edifique. El elogio es bíblico, el elogio es correcto, el elogio debe ser parte de nuestro léxico. Pero la lisonja no. La lisonja es hacer la barba, como decimos coloquialmente. La lisonja está cargada de hipocresía. La lisonja en el fondo tiene una mentira. Cuidado cuando lisonjeemos a otros. Porque lisonjear, según Proverbios 29:5, lisonjear es hacerlo o elogiar con un motivo incorrecto. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Es decir, hay quienes nos elogian, quizás esté haciendo lo correcto, pero su espíritu es incorrecto y lo único que quiere es obtener algo de nosotros. Y eso no agrada a Dios. Eso a Dios definitivamente no le gusta, porque Él no es así. Y Él no consiente nada fuera de su carácter, de su voluntad. Así es que, mis hermanos, lo contrario del elogio es honestamente levantar, edificar, bendecir. ¿Por qué habré, pastor, de bendecir y elogiar la vida de alguien que apenas conozco, que es mi hermano en la congregación? Bueno, en primer lugar, porque tú le puedes edificar con tus palabras. Nada más cuídate de ser honesto. Cuida que agrades a Dios en tus dichos, pero nunca dudes de que es poderoso lo que tú le digas a otro. Ya sea positivo, que mejor, pero negativo también. Conclusión, las palabras son poderosas, mis hermanos. Las palabras tienen poder. Las palabras, en primer lugar, dichas sobre mí, acerca de mí, mis propias palabras, definen destino.
Es decir, definen calidad de vida, rumbo de vida. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Es la propuesta en esta serie. Entonces yo delante de ustedes me comprometo a determinar, medir más mis palabras, cuidar lo que hablo. ¿Qué voy a proferir acerca de otros, especialmente mis próximos? ¿Cómo va a ser? ¿Será positivo? ¿Será de edificación? Claro, si aquel se equivocó y amerita un reproche, pero un reproche constructivo, una llamada de atención, aún ahí debo tener mucho cuidado cómo profiero lo que digo. Eres un bruto, es una bruta, te volviste a equivocar. ¿Cómo lo diría usted? O sea, ¿sí fue bruto? ¿Sí se equivocó? Porque no fue inteligente, no fue sabio, no se tomó el tiempo y cometió un terrible error. ¿Cómo le vamos a decir? Si el Espíritu Santo nos está diciendo esta mañana, todas las palabras que sean de tu boca sean para edificación. Somos humanos. Te equivocaste nuevamente, pero se puede corregir, puedes crecer, puedes aprender. Yo puedo participar contigo. ¿Cómo hacerlo? A algunos les da risa, aquí lo estoy viendo. Eso, pastor, está en chino. Claro, porque esto no es para cualquiera, esto es para los hijos de Dios. Es para los nacidos de nuevo, para los llenos del Espíritu Santo, los que creemos en Dios, en su palabra. Pero que Dios nos ha devuelto algo, que es el autocontrol, el autodominio, es la libertad del creyente. Así es que el que sabe usar bien su boca, mis hermanos, será una bendición para sí y para otros. El que la usa mal, será una maldición para sí y para otros. ¿Cuántos conmigo pueden sumarse a esta determinación que yo escojo hacer en este mes? Acuérdense que somos seres habituales, ¿sí? Mire, prácticamente la mitad de las cosas que hacemos en un día cualquiera son hábitos, hacemos instintivamente porque ya forman parte de nosotros. ¿Qué le parece que hagamos ese hábito? El hábito de hablar bien, de bendecir, de levantar a otros con mis dichos, de verme en el espejo y decir, Señor, te rayaste, qué bárbaro. Dígase la verdad, dígase lo que Dios dice acerca de usted. Entonces, otra vez, estamos haciendo firmes determinaciones en el mes de enero. No quiero ser muy ambicioso, hagamos 2, 3 cambios estratégicos, pero que esos aparentes pequeños cambios, mis hermanos, pueden marcar un destino. Para bien, por supuesto. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz, no volverá vacía, lo creemos. Sin embargo, aunque tú nunca fallas, porque así eres tú, Señor, somos nosotros los que fallamos, pero queremos ser buena tierra para ti, Maestro, y que la palabra quede bien implantada. Hoy, Señor, la enseñanza es muy clara. Nos estás diciendo, usa bien tu boca, cuida tus palabras, porque ellas tienen el poder para destruir o para edificar a otros, pero a ti mismo. Señor, en Santiago leímos que la boca, la lengua particularmente puede estar conectada a 2 fuentes. Una al infierno. Y vaya que sabemos a qué se refiere la Biblia. Otra fuente es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Hoy, Señor, someto mi boca, mi lengua, mi habla, mis palabras a la dirección de tu Espíritu Santo. Quiero ser una persona que bendiga a los demás con mis dichos, pero quiero yo mismo, Señor, aprender a hablarme bien de acuerdo a lo que tu palabra dice de mí, y así edificar mi fe, edificar mi espíritu, mi ánimo, mi visión de la vida, porque las palabras son poderosas. Bendíceme, Señor. Bendice mi boca, bendice mi lengua. Pero no puedo en esta hora, mis hermanos que estamos orando, proponerle una cosa adicional. Cuando el profeta Isaías, capítulo 6, tuvo esa gran visión de la gloria de Dios,
cuando estuvo en la presencia de Dios tan gloriosa, lo primero que descubrió fue esto. Dijo: ay de mí, que mis labios son inmundos. Entonces es posible que hoy en esta mañana alguien se identifique con Isaías y diga: Señor, lo primero que tengo que hacer, ¿por dónde comenzar? Es pedirte perdón. Pedirte perdón porque mi boca no ha sido redimida. Soy propenso a decir tonterías e incluso majaderías, peor aún maldiciones. Perdóname, Señor. Perdóname. Si tú necesitas una renovación y santificación de tu boca porque reconoces que la has usado mal, pidamos perdón a Dios. Arrepintámonos, mis hermanos. Algo tan elemental y tan básico, pero tan trascendente como hoy hemos visto en la palabra del Señor. Que pídele perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Decimos palabras soeces, vulgares, las corrompidas que el texto aludió, ¿verdad? Palabras podridas que solo quedan en la boca del impío, no del hijo y de la hija de Dios. Pidamos perdón. Y así como hizo el Señor, lanzó un carbón encendido que tocó los labios del profeta y él fue perdonado, pero santificado. Así sea, Señor. Nuestra boca sea una santa para ti. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia decimos: amén, amén.